aprobación del Padre, buscar su aprobación, su presencia. Te anhelo, te anhelo. Señor, estamos agradecidos, bendito Rey de Gloria, por la hermosa oportunidad que tenemos de abrir nuestro corazón delante de ti, de expresarte la necesidad que tenemos de estar contigo, de estar cerca de ti. Te rogamos que haya un hambre cada vez más intensa y más profunda en nuestro corazón por tu presencia, que con todas las fuerzas de nuestro corazón te deseemos, te anhelemos, Señor Dios de gloria, que nuestras vidas sean para alabanza de la gloria tuya, y en verdad nuestros corazones honren y glorifiquen tu santo nombre, Padre. Nosotros lo rogamos de todo corazón, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hemos estado hablando acerca de las evidencias, según ese texto, de una persona llena del Espíritu. Y dijimos en primer lugar que una persona llena del Espíritu es una persona que tiene una verdadera adoración delante de Dios. Es un adorador. Un adorador en el Espíritu, un adorador que en realidad honra al Padre, que tiene una pasión verdadera por el Padre y que está caminando conforme a la voluntad gloriosa del Señor. Y tomamos unas semanas para hablar acerca de la adoración y dijimos que aunque el tema no lo habíamos agotado, sin embargo, era necesario seguir avanzando. Porque adoración es lo que el Padre está buscando. Y en esa adoración, nosotros rendimos nuestro corazón delante de Él. Y en la adoración, en realidad, recibimos impartición de su naturaleza. La adoración hace que la vida del Señor se vaya arraigando en lo profundo de nuestro ser. Entonces, si a nosotros nos cuesta adorar, en realidad no hay forma en la que nosotros recibamos vida del Señor. Porque en la adoración lo que tenemos es un intercambio. Nuestra vida se rinde ante el Señor y a cambio recibimos su propia naturaleza. Como dijo el apóstol Pedro, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Entonces Él va instalando en nosotros santidad, integridad, pureza, va dándonos dominio propio, va permitiendo el Señor su vida al interior de nuestro ser. Así que ser adoradores no es una cosa pequeña. Y si a nosotros nos cuesta adorar aquí, entonces el cielo no será nuestro lugar. Porque en el cielo lo que hay es adoradores permanentes y por la eternidad. Será una de las principales funciones y labores que vamos a tener, adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, por favor, amados, no vamos a menospreciar el hecho de ser adoradores. Ahora, una persona adoradora no es solo cantar.
Porque como lo hemos insistido y hemos remarcado este pensamiento, el acto más glorioso de adoración que se ha dado aquí en la tierra fue en la cruz del Calvario. Y ahí no hay música, ahí no hay canciones, ahí lo que hay es un corazón maravillado del Padre y rendido completamente delante de Él. Entonces el acto más supremo y extraordinario se dio de adoración en la cruz del Calvario. Entonces, una de las expresiones de la adoración, una es cantar, una. No es la más importante, pero nos ayuda a disfrutar y a conectar nuestro corazón con el Señor. Por eso es que cuando tenemos momentos de adoración como el que acabamos de tener, surgen muchos distractores, pensamientos, ideas, cosas que te impiden conectar con el Señor. Y tú vas a tener que aprender a luchar con eso para que tu corazón reciba vida. Por eso es que cuando estamos adorando pasan muchas cosas por la mente y fácilmente nos podemos distraer. Entonces, por favor, cada vez que tengas la oportunidad de tener un momento de adoración congregacional, no te despistes, no te despalomes, no te pongas a coger piris por ahí, por favor. No estés mirando, no. El techo no se va a caer, entiéndelo, no te pongas a mirar lo que no tienes que mirar. Céntrate en Dios. Y por favor, entrénate. Porque si quieres estar en el cielo lo que hay es adoradores. Si tú no eres un adorador aquí, ¿cómo pretendes ser un adorador eterno delante de Dios? Si estamos claros. Entonces es el primer aspecto y hablamos de esto. Segundo lugar, una persona llena del Espíritu Santo, porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, vida desenfrenada, disoluta, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, en segundo lugar, nos lleva a ser gente totalmente agradecida. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Damos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es quien ha permitido todas las bendiciones. En Jesús tenemos salvación, en Jesús tenemos perdón, en Jesús tenemos redención, en Jesús tenemos sanidad. Es Jesús la fuente total de nuestra bendición. Entonces, todas las acciones de gracias son a través de Jesucristo. Una persona llena del Espíritu tiene profunda gratitud, un corazón lleno de gratitud. Está agradecido, no es una persona con quejas, con amarguras, con señalamientos. Porque una persona llena del Espíritu en realidad no se está quejando, porque tiene más cosas que agradecer que cosas por pedir. Entonces la gratitud va a estar allí. Si hay cosas que en todos no tenemos y de las que carecemos, espirituales o emocionales o físicas o materiales, hasta financieras, es verdad. Pero si enumeramos todas las cosas que Dios nos ha dado, son más las que tenemos que las que no tenemos. ¿Estamos claros? Entonces una persona llena del Espíritu está llena de gratitud. Ahora, en tercer lugar, el apóstol menciona que como consecuencia de estar lleno del Espíritu, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Entonces, la tercera característica que menciona el apóstol es que una persona llena del Espíritu tiene sumisión, es una persona sumisa. Así que la sumisión es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. La gente menosprecia la sumisión porque la ha asociado con inferioridad, la asocia con sometimiento, la asocia con desprecio. Una persona sumisa entonces piensa, se asocia con debilidad, con inferioridad. Pero la sumisión, amados, no es esclavitud, tampoco es inferioridad. Y lo mencionábamos el domingo, no es así. Una persona que está llena del Espíritu Santo reconoce la autoridad suprema de Dios y reconoce que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo reconoce la autoridad de Dios en todo.
Y al reconocer esa autoridad, respeta la autoridad que Dios ha establecido. Entonces no se honra a la persona como tal, sino se honra la autoridad que Dios ha delegado en esa persona. ¿Estamos claros? Se honra es eso. Finalmente, cuando tenemos problemas con la autoridad, el papá o el jefe o el profesor o el líder o el pastor o el maestro o el gobierno, cuando tenemos ese tipo de problemas, es que no reconocemos que la autoridad suprema la tiene Dios. Y quien en verdad gobierna sobre todo es el Señor. Nosotros como nación, lo dije el domingo, lamentablemente ahora, en esta coyuntura, y hoy el país lo mostró, en esta coyuntura estamos bajo un juicio. Por eso es que tenemos este gobierno. Porque hemos hecho cosas impías. Hemos deshonrado al Señor como iglesia y como nación. Y si nosotros lo seguimos haciendo, la cosa se puede empeorar. Por eso el llamado de Dios con todo lo que estamos viviendo es a humillarnos. Y es arrepentirnos y a poner en orden nuestra vida de tal manera que el Señor no tenga que seguirnos disciplinando, sino que pueda extender sobre la nación y sobre la iglesia su misericordia. ¿Sí? Lo vimos en días pasados en el Salmo 81. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero la condición es si me hubiera oído mi pueblo, es decir, si atiende mi voz, si atiende mi consejo, si pone por obra mi palabra, si hubiera andado en mis caminos, es decir, en lo que Dios ha trazado para cada persona, para las familias. Entonces ahora, en realidad, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos en Colombia? Humillarnos y pedir perdón al Señor por nuestra rebelión, pedir perdón al Señor por nuestra obstinación y por las cosas equivocadas que hemos hecho. Porque si nos humillamos, entonces Dios va a intervenir en favor de Colombia. ¿Estamos claros? Sí, la gente sale, hace sus protestas, legítimo, está bien. Pero, amados, con eso no se cambian los gobiernos. Los gobiernos se cambian es de rodillas delante del Señor. Porque la nueva historia de Colombia no la van a hacer las protestas. La nueva historia de Colombia se escribe de rodillas delante de Dios. Y ahí cada uno de nosotros, como un verdadero adorador, tiene una parte esencial. Así que corrige tu camino, corrige tu andar. Que tú no seas parte de aquellos por los cuales la disciplina de Dios viene sobre Colombia. Que no seas parte de aquellos por los cuales el Señor tiene que seguir disciplinando esta nación. Obvio, hay muchas cosas que no están funcionando bien en esta nación, pero es la humillación ante el trono del Dios omnipotente para que el Señor nos pueda librar. ¿Estamos claros? Es de esa manera que podemos ser guardados. Ahora, vimos entonces que la sumisión se usaba mucho en el aspecto militar. Y la idea que conlleva la sumisión es subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Pero la sumisión tiene una característica y es voluntaria. Voluntaria. Si la sumisión no es voluntaria, no es sumisión, es sometimiento. ¿Estamos claros? La sumisión debe ser voluntaria y vimos cómo es el Señor Jesús quien nos da el modelo, el perfecto ejemplo de sumisión. Miremos nuevamente 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, todo varón debe estar sometido a Cristo. Digan amén los varones. Muy bien. Todo varón tiene que tener como cabeza a Cristo para poder cumplir el papel de varón. Si no, la va a embarrar. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cristo está sometido al Padre, está en sumisión al Padre.
más que sometido, está en sumisión al Padre, voluntariamente, no sometido, porque sometimiento sería obligatorio. Está en sumisión al Padre y es Cristo. Y el hecho de que Cristo esté en sumisión al Padre no lo hace menos Dios. Él es Dios. Pero voluntariamente decidió estar en sumisión al Padre Celestial. Así que en primer lugar, nosotros tenemos en Cristo Jesús un ejemplo verdadero de sumisión. Y es absolutamente normal que Cristo esté en sumisión al Padre. Pero vimos también en Lucas capítulo 2, en el episodio de Jesús en el templo, cuando estaba en el Bar Mitzvah, que se fueron sus padres un día, regresaron otro y al tercer día fue que lo encontraron. Y su madre está preocupada, ¿por qué nos has hecho así? Y en el verso 51, Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Jesús es el creador del universo, es el creador de tu vida y de mi vida. Así que Jesús, antes de ser encarnado, fue el creador de su padre y de su madre, ¿entiendes eso? Y ahora Él tiene tanta humillación que está en sujeción a sus padres y descendió a Nazaret y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Así que cada vez que tú pienses que la sumisión es inferioridad, mira a Cristo. Jesús está en sumisión al Padre. Y como hombre hasta los 30 años estuvo en sumisión a sus padres. Estuvo sujeto a ellos. Entonces cada vez que tú quieras rebelarte, piensa en Jesús. Cada vez que te quiera salir el indio que cada uno de nosotros tiene adentro, que hay que crucificar cada día, piensa en Jesús. Piensa en Él. Tienes que estar dispuesto a ver a Jesús en sumisión completa al Padre, que es apenas lógico, pero a sus padres, a los que Él mismo había creado años atrás. ¿No te parece fantástico? ¿No te parece un ejemplo digno de imitar? Jesús, el creador del universo, el que sustenta todo el universo con la palabra de su poder. A una sola palabra de Jesús, el universo desaparecería. Una sola palabra, tal es el poder de Jesús. Y sin embargo estuvo en sujeción a sus padres. Dos pecadores, ¿entiendes? Porque pensamos románticamente de María y de José, eran dos pecadores. Dos pecadores y Él estuvo en sumisión a ellos. ¿Entiendes? Vimos lo grave que es la rebelión. Y vimos el origen de la rebelión. Fue en el corazón de Lucero, lo que lo convirtió en Lucifer. Tú que decías en tu corazón, dice Isaías 14. O sea, la rebelión nació en el corazón de Lucero cuando quiso ser igual a Dios. No quiso estar en sumisión al Padre. No quiso hacerlo. Entonces, cada vez que nosotros nos rebelamos, nos conectamos al diablo. Y conectarse al diablo no es solo conectarse a ese aspecto de él, de su naturaleza perversa, sino que una vez una persona se conecta al diablo, empieza a recibir toda la influencia de lo que ese ser perverso es. Por eso es que es tan delicado, por ejemplo, la mentira. Porque cuando tú mientes y mientes una vez y otra vez y otra vez, entonces te conectas al padre de la mentira. Y conectarse al padre de la mentira, que es el diablo, entonces lo que va a hacer es no solamente te identificas con el enemigo en la mentira, sino que empieza la naturaleza del enemigo a permearte, a influenciarte, a imbuirte. Así que cuidado con eso. Por eso es que es tan delicado toda práctica de pecado. Porque una cosa es la debilidad propia del pecado. Tuviste una debilidad, como David vio una mujer ahí en traje de Eva. Y
La codició en su corazón, se acostó con ella. Listo, vinieron consecuencias. Fue un acto no correcto de David, pero otra cosa es seguir en eso. Porque una vez el pecado se vuelve una práctica de pecado, empieza a traer influencia espiritual. Y cuando el enemigo empieza a imbuir una vida, no es solamente en esa área. Estamos claros, todo lo que es el enemigo empieza a llegar a esa persona. Por eso es que la gente empieza a mentir, la gente empieza a ponerse de mal genio, la gente empieza a ser torcida, a hacer malos negocios, a ser orgullosa, soberbia, rencorosa, porque toda la naturaleza maligna empieza a imbuir la persona, empieza a tocarla. ¿Sí estamos claros? Así que pilas, por favor, nada de práctica de pecado, ninguna, ningún tipo de mal en tu vida. Tú piensas que porque abres una puerta a la pornografía, no, que solamente es en el área sexual, olvídate de eso. Viene el enemigo a influenciarte primero en esa área, pero detrás viene toda una cantidad de maldad, porque el enemigo viene es a impactarte con su naturaleza. ¿Estamos claros? Con lo que él es, todo lo perverso, todo lo maligno, todo lo repudiable, todo lo que es contrario a Dios, viene en ese momento. De ahí lo delicado que es practicar el pecado. Y ahí entiendes por qué el apóstol Juan, vamos a leerlo en 1 de Juan capítulo 3, declara esto. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, quebrantar lo que Dios ha establecido. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, que tiene comunión con Él, intimidad con Él, que es un adorador, que anda en el Espíritu, todo aquel que permanece en Él, que dice ahí, no peca, no es un practicante del pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, una persona íntegra pues refleja a Cristo. El que practica el pecado, que dice ahí, es el diablo. ¿Sí está claro? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y decir la Escritura que es del diablo es que su naturaleza diabólica empieza a llenar la persona. Entonces no solamente, por eso es que por ejemplo una mujer que conoce del camino de Dios y fornica, entonces se acostó con un pelafustán ahí. Y se dio a eso. Y después empieza a estar triste, afligida, amargada. Empieza a tener depresión, empieza a tener ansiedad, empieza a tener episodios en la noche. ¿Qué fue lo que pasó? Abrió una puerta al enemigo para oprimirla. Porque es que el diablo no viene solamente a traer un aspecto de su naturaleza horrible. Viene a traer lo que él es. Por eso el que practica el pecado es del diablo. Lo dice la Escritura. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Es duro, pero está escrito. No vamos a estar jugando con esto. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Y por eso es que dice allí, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. Y si la vida de Dios se instala en ti, entonces el pecado no tiene por qué gobernarte. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Queda claro? Todo aquel que permanece, que tiene comunión con Él. Entonces, cuando empezamos a ser practicantes del pecado, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es lo que va a garantizar que nosotros estemos delante de su presencia.
Así que Jesús decidió obedecer al Padre y como hombre decidió obedecer voluntariamente a sus padres terrenales. Estuvo sujeto a ellos. Entonces, dijimos que la sumisión contiene dos aspectos esenciales. Uno se llama obediencia. Dos se llama honra. ¿Sí? Y toda obediencia sin honra es rebeldía pasiva. Y dijimos que es muy fácil identificar la rebeldía abierta. No lo voy a hacer y punto y ya y de malas. Pues ya se identifica. Y pusimos el caso de la parábola de Jesús. Un padre tiene 2 hijos y le dice a su hijo, ve a mi viña. Y él dijo, sí voy. Y no fue. Pero luego le dice al otro, hijo, ve a mi viña. Y dice, no. Pero después arrepentido fue. Jesús pregunta, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que implica la sumisión? Obediencia con honra. Obediencia con honra. Si no hay honra en la obediencia, no es sumisión. Es rebeldía pasiva. Es me toca. Es que estoy sometido, no sumiso. Estar sometido y ser sumiso no son sinónimos. Porque la sumisión es voluntaria. Y en la sumisión hay obediencia y honra. ¿Por qué? Porque se trata de la persona como tal. No, es que Dios delegó autoridad en esta persona. Dios delegó autoridad en mi papá y mi mamá. Y quien determinó que ellos fueran mis padres fue Dios. Así que así mis padres sean boleticas, yo honro la autoridad que Dios les estableció a ellos. Pero es que son unas boletas, en serio, a lo bien. Pues sí, pero yo los honro. Y hay momentos donde uno con padres va a tener que tener relaciones sabiamente distantes. Porque hay padres que son tóxicos, madres que son tóxicas, difíciles. Entonces uno sabiamente se distancia de ellos. Los honra, los bendice, les manda cariñitos y todo, platicas, necesario. Pero si son tóxicos, no. Y seguimos orando por ellos. Guardamos el corazón de criticarlos, guardamos el corazón de juzgarlos, de menospreciarlos. Pero hay relaciones que en realidad no se pueden llevar. Una persona todo el tiempo tóxica, haciendo daño. ¿Cómo tú te relacionas con esa persona? No se puede. ¿Estamos claros? Pero eso no implica que yo no los honre. Lo hago. Aunque sea a la distancia, pero lo hago. Porque debo hacerlo. Entonces, esos dos elementos esenciales debemos mirarlos en el corazón. ¿Hay obediencia y honra en lo que yo estoy haciendo? Entonces, la sumisión es una actitud interna de respeto hacia las autoridades establecidas por Dios, que se manifiesta externamente a través de obediencia con honra. No es simplemente obediencia porque me toca. Si usted tiene un jefe bien boleta y usted está cargado con él, usted obedece porque le toca, está sometido, no en sumisión. No, pero es que este jefe de verdad que Nabucodonosor es un ángel. Al lado de este jefe, de esta Nabucodonosora. Bueno, concilia eso. Empieza a orar por el tipo o la tipa. Y empieza a orar y a conciliar eso. ¿No te gusta el jefe? Cambia de empleo. ¿Pero cómo me voy a ir? ¿Dónde me van a pagar toda esta plata? Bueno, y entonces. O sea, ni por un lado ni por el otro, pues. Critica, juzga y menosprecia al jefe o a la jefa. ¿Sí? Pero no se va de ahí. No, entonces por lo menos por el billete sea sabio. Sea sabia, haga las cosas correctas, hágalas con gusto, bendiga a la persona. Y solamente es que usted empiece a orar para que Dios empiece a darle el corazón para esa persona. De verdad, Dios empieza a darle compasión y le muestra lo difícil que es esa persona. Usted al principio en realidad puede sentirlo desgraciado. Este es un desgraciado, es una desgraciada. ¿Sabes cuándo sientes eso? Cuando no oras. Cuando empiezas a orar por esa persona, el corazón cambia. Dice, en realidad
pues no es tan desgraciado. Un poquito, pero no tanto. Y después dice, pero en serio, es que esa persona, no sé, no me cae tan mal. Y empiezas a entender el corazón de Dios para esa persona. Finalmente esa persona seguirá siendo boleta o hasta peor. Pero ya en tu corazón no hay problema. Ya sientes compasión. Y ya no es obediencia por sometimiento, ya es obediencia con honra por sumisión. Y ya se te acaba el problema. Y si usted sí es muy lambón, te dicen los compañeros, usted es muy lambón. Y dice, no, porque yo no tengo problema. Sé que la persona está herida, sé que la persona tiene muchas dificultades y yo tengo compasión por ella. Pero esa compasión, ¿sabes de dónde viene? Me la dio el Señor. Porque humanamente yo llegué a odiar a esa persona así como tú la odias. O me llegó a caer tan mal así como a ti te está cayendo mal. Pero el Señor me dio gracia para esa persona, me dio compasión, me dio amor. Y dejas un mensaje ahí. Porque la gente no va a entender eso. Tus compañeros, que muchas veces son sapos también. Va a decir, ¿cómo así? ¿Que estás ahí? Y va a estar enojado contigo por tu comportamiento con esa persona difícil. Dice, no, porque yo sentía lo mismo, pero ahora Cristo marca la diferencia. Jesús me está dando su corazón para esa persona. Y ahí es donde tú, en realidad, empiezas a entender que esa autoridad viene delante de Dios. Entonces, cuando el apóstol dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, la sumisión no es recíproca. No es el hecho de que los padres se sujeten a los hijos. No. No es que los esposos se sujeten a las esposas. Lo que está diciendo la Escritura es que cada cual debe hacer con el otro lo que le corresponde. Cada cual debe reconocer la autoridad que Dios le ha delegado. Entonces los hijos reconocen la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Los empleados reconocen la autoridad que Dios le ha dado a los jefes. Los estudiantes reconocen la autoridad que Dios le ha dado a los profesores. ¿Estamos claros? Reconocemos la autoridad que Dios, ¿entiendes? Porque lo leímos en Romanos 3 y volvámoslo a leer, por favor. Porque la base de toda la autoridad viene directamente de parte de Dios. Romanos capítulo 13. Porque si no hubiese autoridad y personas que voluntariamente nos sometemos a ella, el mundo sería un caos. Por eso es que hoy hay tanta anarquía en esta tierra. Porque cada cual hace lo que le da la regalada quiera. Es la realidad. Pero miren, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Eres persona? ¿Sí o no? Así que sométete. Ya. Tienes que ser sumiso, sumisa. Lo dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Es decir, que las autoridades las ha establecido el Señor. Ya. Para que el mundo funcione. Por eso Dios desde el inicio marcó el origen de la autoridad. Por eso creó primero al hombre y luego a la mujer, para establecer un orden. Lo explicamos el domingo. Dios ni es machista ni es feminista. No es ni lo uno ni lo otro. Dios estableció responsabilidades claras para el hombre y responsabilidades claras para la mujer. Pero delante de Dios somos absolutamente iguales. ¿Queda claro? Absolutamente iguales. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, escuchen eso, por Dios resiste. Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué me van a decir que me siente allí si me quiero sentar aquí? Bueno, porque una autoridad que Dios estableció en esta casa te lo dice. Pero es que no me gusta. Esa persona, usted supiera quién es esa persona. Eso no es asunto tuyo. Porque esa persona le dará cuenta a Dios de su vida. Si está equivocada, le dará cuenta a Dios. Oye, por favor, recoge tu bolsito. No, es que yo voy a guardar un puesto. Ella viene ahora a las 9. No. Levanta tu bolso. Levántalo. Ya. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Porque esta casa tiene autoridades que Dios ha establecido. ¿Ya? Y como tú no honras la persona como tal,
sino al Señor que le delegó a esa persona una responsabilidad que si lo hace mal, esa persona dará cuenta a Dios. Si ese no es tu asunto, por favor, mira, haz esto. Bueno, está bien. Pero no me gusta, me da una piedra impresionante. Bueno, ahí se muestra la rebeldía. Ahí se muestra que no estás entendiendo que toda autoridad ha sido establecida ¿por quién? Díganlo fuerte. Así está equivocada. ¿En serio? Sí. Así está equivocada. Ahora, no significa que la autoridad va a hacer lo que le da la gana, no. Porque si esa autoridad es puesta por Dios, esa autoridad tiene respeto por Dios. Y si en un momento dado no la tiene, el Señor se lo enseña. Dios sabe muchas formas de enseñarle a la gente a respetarlo a Él. Pregúntale a Nabucodonosor, da una charlada con él. 7 años de bestia. Literal bestia, no eso exagero. 7 años de bestia en el campo. Le enseñó al cabo de los 7 años a respetar la autoridad que Dios había establecido. 7 años. Es salvaje. ¿No les parece? A mí sí. Yo no quisiera hacer el cursito de Nabucodonosor, ¿o tú sí? No, entonces vamos a respetar al Señor, vamos a honrarlo en los pequeños detalles, en las cosas que son honrosas delante del Dios Todopoderoso. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, lo correcto, lo que Dios espera de ti. Haz eso. No lo que la gente espera, haz lo que Dios espera de ti. Y dice, y tendrás alabanza de ella. Mire cómo considera Dios, no solamente a los jueces, sino a todo tipo de autoridad, por ejemplo civil, y a los magistrados, a todo lo que es autoridad. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Si los funcionarios públicos de Colombia, empezando por el grande, entendieran que son servidores de Dios, tendrían gran temor. Hey, es que el día que yo salga de acá, y ojalá sean 4 años, no más que eso, esa persona dará cuenta a Dios de su vida. Imagínate ese día. Yo no quisiera estar en los zapatos de las personas. Si se equivocaron, si hicieron cosas malas, olvídate. ¿Tú crees que puede ser que la justicia, y más ahora con todos los enredos que hay, se pueden burlar de la justicia humana, pero delante de Dios se burlará alguien? Nabucodonosor se pudo burlar de Dios. 7 años de bestia. Y eso que fue una misericordia de Dios, a ver si él volvía su corazón a Dios. Al final él reconoce. Yo no sé si Nabucodonosor sostuvo esa actitud con Dios. La escritura no lo menciona. Pero donde esa actitud del corazón de ese hombre hubiese persistido, ese hombre está con Dios. Y yo sí le voy a preguntar un día si él está allá. Yo no lo sé, porque la escritura no da más detalles. Oye, ¿cómo fue que tú inventaste la moda de la rasta? ¿Tú sabes que tú la inventaste? 7 años sin cortarse el cabello, mojándose. Imagínate el pelito que tenía. Sus uñas no se hizo manicure en 7 años. Terrible. Ese tipo de ejemplos nos tiene que llevar a nosotros a tener respeto por Dios. Tener respeto por Dios. Porque de Dios nadie se burla. ¿Queda claro? Nadie. Lo que pasa es que nosotros en nuestra justicia humana queremos que la disciplina y la corrección lleguen ayer. Y no llegan ayer. Dios es misericordioso, compasivo. Dios le da tiempo a la persona para que se arrepienta. Pero una vez la disciplina. Entonces más bien hay que tener temor, respeto, conducirnos con temor. Es demasiado saludable el temor al Señor, el respeto por el Dios omnipotente, el respeto por su bondad. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Queda claro? No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, lo tenemos que hacer. No temiendo solo el castigo,
aunque nos sirve, pero no es solo eso, sino para estar permanentemente agradando al Dios Todopoderoso. Miren cómo la Escritura dice a través de Tito en el capítulo 3, y nos exhorta una vez más a hacerlo. Capítulo 3 de Tito, verso 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, es decir, a no hablar mal de nadie. ¿Escuchaste? No hablar mal de nadie. ¿Me escuchaste bien? Es bíblico. ¿Sabes quién es nadie? Nadie es nadie. ¿Queda claro? Nadie. Como dicen en la costa, nadie. De nadie. ¿Absolutamente claro? Nadie es nadie. Deja que eso entre al corazón. Nadie es nadie. Si no te autoriza, si tú ves algo que no es correcto en una persona, ten un corazón compasivo y ora por esa persona. No la critiques y menos hables mal de esa persona frente a otros. No hables mal de nadie, de nadie, de nadie. Porque Dios sabe lo que hace con cada uno de sus hijos o con aquellos que adoptará por hijos. Porque hay algunos que todavía no son hijos. Tienen la oportunidad de serlo, pero algunos que son necios. En el pueblo de Dios hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Tienen la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. No lo son. Porque si fueran hijos, el Espíritu de Dios moraría en ellos. Y al morar el Espíritu de Dios en ellos hay una transformación que se va produciendo. Por sus frutos los conoceréis. Si una persona es hijo de Dios, empieza a parecerse a su Padre. Por eso Jesús les dijo en Juan 8, ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del Padre. Así que entre más odio, más rabia, más resentimiento, más amargura, más problemas tengas, entiendes de qué naturaleza estás tú siendo alimentado. No es la naturaleza de Dios, ¿o sí? Dígame por favor. No, la naturaleza de Dios es santa, es perfecta, es humilde, es mansa. La naturaleza de Dios es dulce, es humilde, es delicada. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que se está evidenciando en tu vida para saber si eres, mejor dicho, para saber quién es tu padre. Déjame conocer tu naturaleza y te diré quién es tu padre. Jesús le dijo a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Está claro? Entonces, en tu naturaleza evidencias quién es tu padre. Por favor, iglesia, hay que examinar el fruto, hay que examinar lo que sale de nosotros para saber si lo que sale de nosotros es la naturaleza del padre o la naturaleza del otro. Esa es la realidad. Examínate, por favor, examínate. Porque un mal árbol no puede dar buenos frutos. Queda claro, y un buen árbol da buenos frutos. Entonces no pases por alto lo que está brotando. No pases por alto lo que está saliendo de ti. Trabájalo con Dios y humilla tu corazón. Porque Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, por favor, mira tu corazón. Eres un ser problemático, difícil, maluco, que en todo lugar armas bonche y que es que todo el mundo te tiene bronca. Olvídate de eso, me estás mintiendo. Estás evidenciando es tu naturaleza y la naturaleza de tu verdadero padre. Te crees hijo del Padre Celestial y no lo eres. Más vale que te arrepientas y que corrijas tu vida. Mira el fruto. Está lleno de pecado sexual, de debilidad sexual. En Dios hay solo perfección, santidad, pureza. ¿Cómo vas a pretender ser hijo de Dios? Ya lo leímos. El que practica el pecado es del diablo.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer. Queda clarito, deshacer. Quitar, erradicar, sacar. Entonces miremos la naturaleza. Miremos quién es nuestro Padre y qué naturaleza estamos recibiendo en el corazón y cuál estamos expresando afuera. No somos perfectos, pero sí personas que queremos caminar en el temor reverente delante de Dios. Si Colombia tuviese en verdad 10 millones de hijos, como se dice en el censo, es que hay 10 millones de cristianos. ¿Tú crees que esta nación estuviera así? Hay millones de gente en las iglesias cristianas en Colombia, pero ¿cuántos de esos millones son en verdad? Y para usar el término famoso, millones y millonas. ¿Cuántos de esos son verdaderos hijos e hijas de Dios? No porque asisten a una comunidad, no porque se congregan en un lugar ya son hijos de Dios. No, nos hace hijos de Dios, que en realidad manifestamos el espíritu del Hijo. Manifestamos a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Aquí no hay medios. Aquí no hay términos grises. No. O es blanco o es negro. Punto. Y a veces nos suena chocante este tipo de cosas. Pero es que si la iglesia en Colombia en realidad fuera 10 millones de gentes, ¿tú crees que esta nación estuviera como está? Ya Dios habría hecho que nosotros viéramos a nuestros enemigos puestos por estrado de sus pies. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que volverse una persona absolutamente responsable de la naturaleza de la cual se está alimentando y el fruto que está evidenciando. Si tú te alimentas del Padre Celestial, vas a ser un hijo del Padre. Vas a ser un reflejo de Él en esta tierra. Es la realidad. Pero ¿cómo con peleas, conflictos, iras, soberbias, orgullo? Y por todo es una pelea, y peleas en todo lado. Peleas hasta con las hermanitas de la caridad. Ancianitas que ya están en cuenta regresiva y peleas ahí. Peleas en todo lado. ¿Tú crees que es que todo el mundo está equivocado? Y que tú eres la gran persona. No te engañes más, por favor. No te engañes más. Y más vale que te arrepientas. Porque si tú no te arrepientes, sabes que el día que te mueras recordarás estas predicaciones. Y allá no tendrás sueño ni cabecearás. Allá nadie puede privarse un segundo. Nadie. Allá recordarás cada palabra. Recordarás todo. Recordarás absolutamente. Las prédicas vendrán a tu mente. Porque allá se agudizarán en el infierno tus recuerdos. Aquí sales y olvidas la palabra muchas veces. ¿Sabes que en el infierno todo eso se recordará? Tendrás como una cinta ahí que te recuerda. ¿Te acuerdas que te dijeron que te arrepintieras? Que tú no estabas evidenciando la naturaleza del Padre. Que tú no estabas manifestando al Hijo. Que tú no estabas haciendo lo correcto. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no clamaste a mí? ¿Por qué no humillaste tu corazón? ¿Por qué no te apartaste de tu mal camino? ¿Por qué no lo hiciste? Despreciaste a mi Hijo. Ahora yo te desprecio por la eternidad. Así que, amados, hay que temer a Dios. ¿Tú crees que siendo un esposo necio y maluco y problemático, que estás 15 días bien y 3 meses mal, que con eso vas a lograr mucho? Olvídate, soluciona problemas internos, problemas estructurales de tu corazón, problemas a fondo. Tú tienes que ser un lindo de Dios toda la vida. Y cuando no eres tan lindo, te arrepientes y vuelves a ser lindo. ¿Queda claro? Tú tienes que ser una linda de Dios. Y cuando no lo eres, entonces te arrepientes y vuelves a ser una linda de Dios. Hemos sido llamados a ser unos lindos en el Señor, porque no hay un ser más sublime y glorioso que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Y hemos sido llamados a ser reflejos de Él en esta tierra. Así que, amados, hay que arrepentirse. Hay que poner por obra la palabra. No estemos jugando. No, porque el tiempo no nos está dando para esto. Este es el tiempo de que la iglesia se santifique verdaderamente. Que andemos delante de Dios. ¿Por qué amargada, mujer? ¿Por qué? ¿Dios no es tu plenitud? Oh, pastor, ¿cómo hoy no voy a estar amargada si no cayó nada al patio porque ya me cogió fue la noche? Y un hombre va a ser la plenitud de una mujer. ¿Y dónde está Cristo?
¿Dónde está Cristo? No digo que no sea legítimo que tú tengas un sueño de hogar, no, pero te casarás en las bodas del Cordero. Si te arrepientes, porque puede ser que te quedes afuera. Si te casarás, mujer, si te casarás, de seguro te casarás en las bodas del Cordero, puede ser. Pero te casarás, no vas a perder la oportunidad. Solo que asegúrate que en verdad, aunque sean las bodas del Cordero. Porque qué tal que con esa actitud tan maluca con la que tú vives, depresiva, amargada, problemática, difícil, te quedes afuera y no alcances las bodas. Está claro, puede ser que pase. Así que examina el fruto que está saliendo de ti. Seamos conscientes, amados. Es que no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra. No sabemos. Todos damos por sentado que vamos a tener 50 años para arrepentirnos. ¿Y qué? Si esta noche se acaba el kilometraje nuestro. ¿Qué? Por eso es que Dios, hay momentos donde nos aterra y nos pone así como, hijo, te puedes morir. Sí, padre, me puedo morir. Yo en enero lo viví. Te puedes morir, sí, padre. Pero mi vida está en tu mano, no en la mano de mis enemigos. Entonces no estés jugando con esto. Por favor, examínate. ¿Qué fruto tú estás evidenciando? ¿Cuál es la naturaleza que tú estás evidenciando? ¿La del Hijo bendito de Dios? ¿O la del príncipe de la potestad del aire? ¿Qué es tu naturaleza? ¿Qué se ve en tu vida? ¿Qué se ve en tu casa? ¿Qué se ve en el trato con tu familia? ¿Qué se ve en el trato con tus hermanos en la fe? ¿Qué se ve en tu trabajo? ¿Qué se ve en la universidad? ¿Qué se ve en el colegio? ¿Qué se ve en tu trato con tus padres? ¿Qué se ve en tu trato con tus hijos? ¿Qué se ve? ¿A Cristo o a quién? ¿Al Hijo de Dios o al Hijo de pecado? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve, por favor? No juegues con esto. No juegues con esto. Y no te creas aquí el papá o la mamá de los pollitos. Porque todos tenemos es un Padre celestial. Y tenemos respetos por Él. Hay gente que viene a hablarle a uno como si uno fuera un esclavo de ellos. Pero ¿cómo así? Oye, ¿por qué me hablas así? Cálmate primero. Cálmate, tranquilízate. Por lo menos si no respetas la autoridad que Dios me ha dado, respétame como persona, por lo menos, como persona, como ser humano. Hay gente llena de soberbia. Y la soberbia los conectas al diablo. Ya lo estudiamos el domingo. Así que usted siempre tenga respeto. Antes de poner problema, antes de... ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no guardas silencio? Y callas delante de Dios. Padre, bueno, está bien. Tú lo estás permitiendo. No está bien, pero bueno. No, pero ¿por qué me voy a quedar callado? ¿Y por qué? Todo el mundo me la va a montar, pues olvídese. Bueno, ya sabes a qué naturaleza perteneces. Entonces no te digas hijo de Dios cuando no lo eres. No te digas hija de Dios cuando no lo eres. ¿Queda clarísimo? Están muy callados. No nos engañemos, amados. No nos engañemos. El diario vivir evidencia quién es tu padre. El diario vivir evidencia quién es tu padre. Si eres hijo del Padre Celestial o hijo del Padre de las tinieblas, tu diario vivir lo manifiesta. Clarísimo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, 3:1, y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Sino amables, mostrando toda mansedumbre, que dice ahí, para con todos los hombres. Toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué implica? Todos los hombres, esa persona que te está ofendiendo, mansedumbre con esa persona. Esa persona que está siendo injusta contigo, mansedumbre con esa persona. Esa persona que está calumniándote y diciendo chismes de ti, mansedumbre con esa persona. Esa persona que te está haciendo daño, mansedumbre con esa persona. ¿Está clarito? Mostrando, ¿queda claro? Mostrando. ¿Sí? ¿Se da cuenta la Biblia lo hermosa que es? Mostrando, evidenciando, sacando afuera.
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No es fácil. Cuando a uno le sacan la piedra, no es fácil ser manso. No es fácil. Pero si uno depende del Señor, se traga uno la candela y aunque sea la fuerza, saca la mansedumbre. Aunque sea la fuerza, pero le sale a uno. Por eso hay que tener comunión con Dios. Respeto por el Señor. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Con todos. Y todos los hombres implica tu esposa cuando te saca la piedra. Todos los hombres implica tu esposo cuando te saca la piedra. Todos los hombres implica el pastor cuando te saca la piedra. Tus hijos cuando te sacan la piedra. Todos los hombres son, ¿quiénes? Todos los hombres. ¿Claro o no claro? Así que hay que vivir la palabra. Evidencia a qué padre estás manifestando. Reflexiona sobre eso. ¿Estoy manifestando al Padre Celestial o al otro Padre? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a ellos. Léete Juan 8 con detenimiento. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos del diablo es pelea, discusión, argumentación, enojo, soberbia, orgullo, depresión. O sea, todo lo maligno y perverso viene del diablo. Es la realidad, amados. ¿Tú crees que de Dios alguien se burla? Concilia, Padre. Yo no sé qué va a pasar con esa persona. Ayúdala, bendízcala, Señor. Haz esa obra, Padre, y ya. Y tú quedas reposado en el corazón, ya. Porque, amados, si vamos a ser casa de Dios, tenemos que ser hijos que hagamos sentir gozoso al Padre en su casa. ¿Te das cuenta? Es santidad. Como dice la Escritura, la santidad conviene a la casa de Dios. Miremos 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Vamos a leer desde el verso 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, así nos tenemos que considerar en esta tierra, vamos es de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que hoy te acusan, pero mañana van a reconocer en realidad que eras un hombre, una mujer de Dios. Verso 13, por causa del Señor, ¿de quién? Todos ahí, por favor, Primera de Pedro 2:13, todos ahí, incluso los de casita. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, es decir, a toda autoridad, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor. ¿Te das cuenta por qué respetas y estás sumiso voluntariamente y en honra a las autoridades que Dios ha establecido? Es por causa del Señor. Por causa del Señor. Es por Él. O sea, cuando tú entiendes esto, se te acaba el problema de la autoridad. Así hayas tenido una mujer que fue muy fuerte, como tu mamá o tu abuelita o tu tía o la bruja que te creó, que te crió. Pero hay mujeres, si esa es una bruja, me trataba así, me hacía lavar pisos arrodillada y todo, yo la odio. Bueno, cuando entiendes que esa autoridad es de parte del Señor, ya se acaba el problema. Ya no tienes dificultad con eso. ¿Ven, padre? Y si la persona está equivocada, la que está en autoridad está equivocada, tú en vez de juzgar, de señalar, de difamar, de hablar mal de ella,
la bendices y tu corazón está en paz. ¿Queda claro? No tienes amargura, ni reclamos, ni nada. Pero es que esta persona, ¿cómo así? No me parece justo. No, eso no es asunto tuyo. Eso lo resuelve el Señor. Porque mantén presente esto: de Dios nadie se burla. ¿Queda claro? Nadie se burla. Entonces, que esa persona hoy está embarrándola. Bueno, no hay pecado tan pequeño que el Señor no corrija, ni tan grave que el Señor no pueda perdonar cuando alguien se arrepienta. Entonces tú sabes que el Señor finalmente corregirá la situación. No en el tiempo tuyo. Porque tú quieres que Dios discipline a la persona ayer. La falta es hoy, pero quieres que Dios la castigue ayer. Desde ayer, Señor, ¿y por qué no le das durísimo? A ver, si aprende algún día. Bueno, ¿y qué si el Señor la quiere bendecir? ¿Qué si el Señor quiere mostrar misericordia en favor de esa persona? ¿Tú cómo quedas? Señor, pero ¿cómo así? Esa es la actitud de Jonás allá en Nínive. Señor, ¿pero qué? ¿Y para qué me envías? ¿Para qué? ¿Para qué me traes acá? De todas maneras tú no les ibas a extender misericordia. Entonces, ¿para qué me trajiste? De todas maneras, ¿para qué me trajiste? Bravo. Dice, ¿estás tú enojado? ¿Estás enojado por una calabaza que nació en un día y se murió al otro? ¿Y no voy a tener yo misericordia de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Jonás, tú no conoces mi corazón. No sabes quién soy yo. Entonces no va a ser la corrección cuando a ti te parece. Y escúchame esto último. Cuando tú clamas permanentemente por justicia, ignoras el corazón compasivo y misericordioso de Dios. Señor, ¿y por qué no le das durísimo? Por la misma razón que no te he dado durísimo a ti. Por eso no le doy durísimo. Por la misma razón que no te he dado durísimo a ti. ¿Cómo te he tratado a ti, hijo? ¿Cómo te he tratado a ti, hija? Bajas la cabeza. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios es perfecta. ¿Qué vas a discutir tú ahí? Entonces, si tú permanentemente estás demandando justicia y castigo a las personas que hacen lo malo o que se equivocaron contigo, desconocen la compasión y la misericordia de Dios. No es que tú merecías el infierno. En cambio yo también. Todos merecíamos el infierno. Antes de Cristo todos lo merecíamos. Eso sí lo teníamos absolutamente bien ganado. Y Dios pasó por alto, como dice Romanos 3, nuestros pecados, ignorando toda nuestra vida pasada. Nos extendió su misericordia. Y ahora, ¿por qué le vas a negar misericordia a esa persona? Solo porque tu orgullo está herido. Solo porque te sientes ofendido por esa persona. No, por favor. No, vamos a respetar eso. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Nos sometemos ahí. ¿Que se equivocan? No queremos estar en sus zapatos. Estos tipos megalománicos que se creen dueños y amos del mundo. ¿Te imaginas el día que estén delante de Dios? Los que ya se fueron al infierno ya saben que la embarraron y nunca tienen esperanza. Estos otros que todavía tienen oportunidad de arrepentirse, si no se llegan a arrepentir, dice que van a desear no haber existido. Temblarán ante el trono blanco el día del juicio. Aunque ahora arrodillen naciones, ese día todo el mundo demudará su corazón por causa del juez. Entonces, ¿qué fruto estás evidenciando? Estemos de pie. ¿Qué naturaleza manifiestas? ¿La de Cristo? ¿La del Padre de gloria? ¿Evidencia la naturaleza del Hijo bendito de Dios? ¿O qué naturaleza estás evidenciando? Por favor, examina tu corazón delante de Dios, no el de tu vecino. No estoy hablando con tu vecino, estoy hablando contigo. No estoy hablando con tu jefe, estoy hablando contigo. No estoy hablando con el de atrás, estoy hablando contigo. ¿Queda clarísimo? Es contigo. Esto es entre tú y yo, y entre tú y el Señor. Entonces no estés mirando a otros, mírate a ti. ¿Qué fruto evidencias? ¿El del Padre Celestial? ¿La naturaleza del Padre glorioso? Si no estás evidenciando esa naturaleza en tu diario vivir, entonces ve un paso más atrás.
¿Eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Y hoy nos tenemos que poner a cuenta con Dios, amados, por favor. Por favor, no despreciemos esta oportunidad que Dios nos da de reunirnos, de poner en orden nuestra vida ante el Señor. Padre, te rogamos en esta noche, Dios omnipotente, que por el poder de tu palabra redargullas cada uno de nuestros corazones. Que nos ayudes, oh Dios y Rey omnipotente, a entender, bendito Padre de gloria, la necesidad que tenemos de estar sumisos delante de ti, de aceptar la autoridad, Padre, que tú has establecido, Señor, oh Dios de la gloria, y de honrar ese lugar que tú les has dado a ellos. No se trata de las personas, se trata de ti. No se trata del lugar que ocupan, se trata de ti, Señor, Dios Todopoderoso. Y por eso te pedimos, Señor, que toda la rebelión, la crítica, la difamación que hay en nosotros se vaya, Padre. Porque si queremos ser casa de Dios, oh Dios omnipotente, nuestro corazón debe estar limpio, nuestra casa debe estar limpia para que tú puedas habitar, oh Dios de los cielos. Mujer, si tú menosprecias la autoridad de tu esposo, si lo criticas permanentemente, arrepiéntete, por favor. No lo estés señalando. No lo estés menospreciando, por favor, no lo hagas. Háblale con sabiduría, háblale con la palabra, háblale bajo un espíritu de mansedumbre y de humildad para que él pueda entender. Y ya Dios se encargará de hacer lo demás. No estés maltratando a tus hijos, querido padre, querida madre. No maltrates a tus empleados, no maltrates a tus estudiantes. Haz las cosas correctas, por favor. Vuélvete una persona linda y maravillosa en esta tierra, un reflejo del Señor sobre la tierra. No menosprecies a otros por sus errores y sus desaciertos. Más bien ora por ellos. Así como Dios tuvo compasión de ti, necesitas tener compasión de aquellos que hoy están cometiendo errores y desaciertos con su comportamiento. Saca de ti la rebeldía. Y si tienes rebeldía pasiva, por favor, renuncia a ella esta noche. Renuncia a esto en tu corazón y dile al Señor: yo quiero tener obediencia con honra, tener sumisión como Cristo me enseñó, como Cristo me dio ejemplo. Lo quiero hacer. Vamos, examinemos el corazón, porque esta rebeldía tiene que salir de todos nosotros, tiene que salir de esta casa, porque queremos a Dios habitando en medio de nosotros, porque tiene que salir de cada uno la ira, la soberbia, el orgullo, la altivez, los pecados sexuales, el conflicto, los pleitos, las contiendas. En todo lugar tú tienes que ser un embajador de paz, un pacificador. Donde quiera que vayas, necesitas manifestar la gloria del Dios omnipotente. Padre, aquí estamos, Señor, oh Dios, necesitados de ti. Queremos ser llenos del Espíritu, y una evidencia de la llenura del Espíritu, Señor, en la sumisión, Padre, en la sumisión, porque reconocemos la autoridad que tú has establecido, bendito Dios de la gloria, bendito Dios, y manifestamos esa sumisión a través de una obediencia con honra, a través de una obediencia respetuosa, bendito Padre celestial. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, a hacer lo correcto, Padre. Vamos, ora por ti, ora por tu propia vida, y que el fruto que evidencie manifieste a Cristo, que el fruto que se evidencie de tu vida sea real en Cristo, se manifieste a Cristo a través de tu vida, de tus actos, de tus pensamientos. Se manifieste a Cristo a través de tus emociones, de tus decisiones, de tu voluntad. Padre, por tu gran misericordia, queremos ser reflejos de Cristo en esta generación. Colombia necesita una iglesia santa. Colombia necesita una iglesia, Señor, íntegra. Bendito Dios de la gloria. Colombia necesita una iglesia rendida delante de ti, una iglesia de adoradores que te adoramos en espíritu y en verdad, Padre celestial. Levántanos como parte de esa iglesia, como ese remanente que tú estás levantando en cada municipio, en cada departamento de esta nación, Señor. Ayúdanos a ser libres de la rebelión. Ayúdanos a ser libres, Señor, oh Dios de la gloria, de la falta de sumisión,
Padre Celestial. Queremos estar llenos de ti, llenos de tu Espíritu, Padre. Queremos, oh Dios, reflejar a Cristo, reflejar su carácter, reflejar su naturaleza, reflejar, Señor, oh Dios, su santidad, su pureza. Queremos ser llenos del Espíritu. Bendito Dios y Rey de la gloria. Hoy rogamos tu presencia. Hoy rogamos el poder de tu Espíritu en nosotros. Padre, nuestros jefes darán un día cuenta a ti, Señor. No nos dejes criticarlos, ni juzgarlos, ni menospreciarlos, Señor. Nuestros gobernantes un día darán cuenta a ti, Señor. Por tanto, no nos dejes estar juzgándolos y menospreciándolos, Señor. Oh Dios de la gloria, oh Padre, pedimos compasión, misericordia en nuestros corazones, y que nos levantes como verdaderos intercesores, como hombres y mujeres que oramos unos por otros, que nos perdonamos unos a otros, que nos bendecimos unos a otros, que nos amamos unos a otros, y que nos conviertes en una expresión de bendición para esta ciudad, para este departamento, para esta nación, Padre. Santifícanos, vamos, dile: santifica mi vida, santifica mis pensamientos, santifica mis actitudes, santifica mi manera de ser. Quiero reflejarte, Señor. Quiero estar lleno de ti, Padre. Quiero estar lleno de ti donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Quiero reflejarte, Padre. Quiero reflejar tu carácter. Quiero reflejar tu gloria en esta generación, Señor. Bendícenos, bendícenos, Padre, y levántanos como una expresión de tu gloria y de tu poder para esta generación, Señor. Que como esposa del Cordero estemos sujetas al esposo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que estemos en sumisión a Cristo. Bendito Padre, aquel que es el novio, el esposo que pronto vendrá por su amada, por su novia, Señor. Ayúdanos a crecer en esa mansedumbre y en esa humildad, para la gloria y la obediencia de tu santo nombre, en Cristo Jesús, Señor y Salvador.